Bienvenidos a la clase número 7. En esta clase volvemos a trabajar la Ética Eudemia de Aristóteles. Una vez más, como en todas las clases, les digo que estoy trabajando desde la edición de la editorial Alianza. Ustedes tienen en pantalla justamente el texto desde el cual estamos trabajando. Obedece en sí a la traducción de Carlos Mejino Rodríguez. Muy bien. La Ética Eudemia, como ustedes saben, está compuesta de 8 libros. Sin embargo, los libros 4, 5 y 6, como lo hemos dicho en todas las clases, se lo ha excluido de la Ética Eudemia, pues son parte de esta otra ética, la ética nicomaquea, o también llamada ética a Nicómaco. Y por ello, saltamos del capítulo 3 al capítulo 7 en este caso, ¿no? Pero antes, debido a que la anterior lección la dedicamos a la justicia, un tema que nos llevó a la ética nicomaquea, recordemos lo que vimos hasta ahora, de tal manera que podemos dar una continuidad, es decir, relacionar esta clase con las clases previas, con las clases que hemos tenido. En el libro primero hemos hablado de la felicidad y los 3 bienes que conducen a ella: sensatez, virtud y placer, y los 3 modos de vida que podrían llevarnos a la felicidad: el modo de vida filosófico, el modo de vida político y el modo de vida placentero. Vamos a ver, sobre todo mientras más nos acercamos a finalizar estas clases, que para Aristóteles el modo de vida filosófico, que se acerca más a la contemplación, es el modo de vida que nos lleva de mejor manera a la felicidad. También en el libro primero empiezan las primeras especulaciones y acercamientos a la idea de virtud. Sin embargo, el libro primero termina con las opiniones sobre el mejor bien, y es allí donde Aristóteles nos dice que el bien no es solo una idea. Y como les decía en otras clases, este es el punto de diferencia entre la filosofía de Aristóteles respecto a la filosofía de su maestro, Platón. En el libro segundo vimos las definiciones de virtud, y se entiende la virtud como la mejor disposición, estado o capacidad de todo cuanto tiene algún uso o función. La relación de la virtud ética con el placer y el dolor, la virtud como término medio, es decir, como el modo de ser intermedio entre el exceso y el defecto. También vimos en el libro segundo el hombre como principio y causa responsable de sus acciones, es decir, la manera en la cual el hombre es responsable de lo que hace, es responsable de lo que voluntariamente hace. Por ello, también en el libro segundo, Aristóteles nos da una definición de lo voluntario. Lo voluntario no es conforme al apetito ni al impulso o la intención, tampoco lo es conforme a la elección. Lo voluntario consiste en actuar según el pensamiento. Es por ello que el modo de vida filosófico, más cercano al modo de vida contemplativo, sería un modo de vida donde lo voluntario se expresaría de una mejor manera. ¿Por qué? Porque en el modo de vida reflexivo y contemplativo, el pensamiento, dianoia, se encuentra presente y nos permite llegar a esta definición final de lo voluntario. Definición que, como les decía en otras lecciones, es muy interesante. Para Aristóteles, lo voluntario es lo que uno hace estando a su alcance hacerlo por sí mismo y sin ignorancia. El último elemento, sin ignorancia, es verdaderamente interesante, ¿no? Porque supondría una ética de la responsabilidad respecto a saber lo que hacemos y a saber respecto de las consecuencias de lo que hacemos. Esto supone un poco de ilustración, decíamos en anteriores clases, es decir, que las personas puedan pensar, reflexionar, contemplar el impulso, podríamos decir, de sus acciones de manera reflexiva y las consecuencias de las mismas. En ese sentido, llegamos a la definición de libre elección. La elección es el deseo deliberado de los medios a nuestro alcance para conseguir justamente el fin. ¿Sí? El libro tercero de Aristóteles,
realiza una catalogación de los términos medios, de las virtudes éticas. Y en esta catalogación, pues vimos a la hombría o el hombre viril, a la moderación o el hombre moderado, la apacibilidad o el hombre apacible, la liberalidad o el hombre liberal, la magnanimidad o el hombre magnánimo, la magnificencia o el hombre magnífico. Y también vimos otro tipo de actitudes, de términos medios, ¿no? El hombre justo, el respeto, la amabilidad, la dignidad, la sinceridad, entre otros. Todo lo anterior, nos dice el mismo Aristóteles, permite generar una propedéutica, es decir, permite generar una introducción, un conjunto de reflexiones para ingresar al punto que le interesa en cierto sentido más a Aristóteles, pero que es trasladado en sí a la reflexión a la ética a Nicómaco, ¿no? Es decir, el análisis de la justicia. Como es sabido, el libro cuarto de la Ética Eudemia fue trasladado a la Ética Nicómaco. Sin embargo, la clase pasada realizamos un breve análisis del pensamiento sobre la justicia de Aristóteles. Simplemente recordarles que Aristóteles desarrolló una contribución que ha pasado a la historia de las ideas sobre la justicia, pues desarrolló una distinción entre la justicia legal, la que se apega en sí a las normas, la que realiza todo juez, todo abogado, cuando trata de hacer coincidir los hechos de la realidad con lo prescrito de manera anticipada por alguna norma jurídica, y la justicia equitativa, es decir, un tipo de justicia que a la vez pretende remediar situaciones que no necesariamente son contempladas en la justicia legal. La justicia equitativa puede ser a la vez conmutativa o distributiva. Esto lo vimos en la clase previa, así que no redundo más. Ahora retornamos a la Ética Eudemia y revisamos el capítulo séptimo sobre la amistad. Este es un capítulo largo, complejo. ¿Por qué? Porque es el momento de vínculo de la ética con la política. Es decir, está presente en la reflexión aristotélica eh, tres tipos de vínculo. La ética en relación a la política, y tanto la ética y la política en relación a la metafísica, la búsqueda de los principios, a la búsqueda del arjé, que vendría a ser la idea del principio como tal. En consecuencia, la amistad tiene una relación interesantísima con la justicia e interesantísima con la política. Y justamente este libro trata sobre la amistad. Dado que es un libro extenso, he tomado la decisión de dividirlo en dos lecciones, de tal manera que esta lección vamos a ver una primera parte del capítulo séptimo, en tanto la lección siguiente finalizaremos el capítulo séptimo y tendremos algunas conclusiones, algunas palabras respecto a la amistad, el vínculo de la amistad con la política, etcétera, ¿no? Entonces empecemos con el capítulo séptimo, el análisis de la amistad en esta primera parte, ¿sí? Bueno, ¿qué nos dice Aristóteles? Aristóteles va a vincular la amistad con la justicia, ¿no? Y este libro séptimo de la Ética Eudemia trata sobre la amistad, qué es la amistad, cuál es su especie, quién es el amigo, si se habla de la amistad en uno o varios sentidos, cómo hay que tratar al amigo y qué es lo justo respecto a la amistad. Verán que es un capítulo que intenta ser bastante completo. Sin embargo, como ustedes han debido de ir viendo en la lectura que tienen del texto, Aristóteles siempre se acerca por una vía negativa, o sea, siempre empieza a hablarnos de ejemplos que nos permitan reflexionar respecto a que si esto es o no es justicia, esto es o no es amistad, esto es o no es virtud, etcétera, ¿no? En este caso avanza de la misma manera, ¿no? Aristóteles nos dice que no es posible que sean amigos entre sí los mutuamente injustos. En este sentido, la justicia y la amistad son algo muy próximo. Respecto a la amistad, el amigo demanda del otro amigo un determinado tipo de comportamiento, una determinada praxis ética como tal. En ese sentido, Aristóteles lo primero que está haciendo es decirnos,
un sujeto que se comporta injustamente no podría ser tu amigo, ¿no? Ahora, la amistad consiste en que las personas piensen como nosotros, es decir, nuestro amigo está obligado a pensar de la misma manera que nosotros, o dicho de otra manera, la amistad consiste en la semejanza, o consiste en lo contrario, en la oposición, o sea, la idea de que los antagónicos, los contrarios, pues tienden a atraerse, ¿no? Tal vez en el sentido de que tu amigo te complementa o tu amigo viene a cubrir las partes o las falacias que tú tienes. En ese sentido, la amistad consiste en lo útil, o sea, es decir, tenemos amigos porque los mismos no son útiles. Y la pregunta, ¿lo semejante es útil o lo opuesto es útil en última instancia? Y aún algo más. Lo que amamos es lo placentero. Tener amigos supone nos acercamos a algún tipo de placer. Bueno, en esta primera parte, Aristóteles da una serie de opiniones diversas sobre la amistad. Para unos consiste en la semejanza, para otros en la oposición. Sin embargo, miren este punto, para Aristóteles no es ni una ni otra, pero tampoco significa que no tengan algo que ver con la semejanza, no tenga algo que ver con la oposición, no tenga algo que ver con la justicia, no tenga algo que ver con el placer y la utilidad. Sin embargo, para Aristóteles, la reflexión respecto a la amistad tiene otro derrotero, otro camino, ¿no? Bueno, una pequeña disquisición sobre la amistad, o sea, una pequeña aclaración que es necesaria para la lectura de la Ética Eudemia. El término que utilizan los filósofos griegos en la Grecia antigua para referirse a la amistad es filia, que no es el equivalente exacto a lo que hoy en día se entiende por amistad, aunque nuestra concepción de la amistad es una parte de lo que los griegos denominan filia, o sea, es decir, el término filia es un término mucho más amplio, ¿no? El campo semántico de filia abarca una serie de sentimientos que dependen del contexto y la circunstancia. Por ejemplo, por filia puede darse el afecto entre los miembros de la familia. Es decir, hay filia en el amor que sienten los hermanos, en el amor que siente el padre o la madre respecto del hijo. También hay filia en el amor erótico entre los hombres. Este sí es un punto en el cual yo quisiera tener un tanto más de cuidado. Una buena parte de las investigaciones de la filosofía griega antigua han mostrado que los filósofos griegos tenían una consideración o tenían una praxis, un etos distinto respecto al amor que se desarrolla entre hombre y mujer y al amor que se desarrolla entre hombre y hombre, o incluso entre mujer y mujer. Hay una cercanía muy fuerte al amor erótico que se puede dar entre hombres, en particular entre maestros y estudiantes. Si ustedes revisan con atención el juicio a Sócrates, se van a encontrar que una de las acusaciones relacionadas a la corrupción a la juventud tiene que ver, tiene que ver con la relación que Sócrates tenía con otro de sus estudiantes, que si la memoria no me falla es Alcibiades. Y es una relación compleja, ¿por qué? Porque algunos de sus estudiantes, entre ellos Alcibiades, van a ser parte de una forma de gobierno que Atenas la va a condenar. Es básicamente el gobierno de los tiranos, que cuando estos son expulsados de la ciudad, se instaura un juicio a Sócrates por, en cierto sentido, haber sido preceptor de muchos de estos tiranos. En consecuencia, la ciudad está tomando parte de un juicio político, un agón clepsidra, ¿no? El agón clepsidra es un tipo de juicio que uno puede verlo claramente en el procesamiento a Sócrates. Agón significa en sí una asamblea, ¿no? La idea agonista significa la idea de la contradicción, son juicios públicos donde se acusa, el que es acusado responde, y el agón clepsidra es un tipo de juicio de proceso que está establecido mediante un pequeño reloj llamado clepsidra. La clepsidra es un reloj de agua y lo instituyeron para evitar justamente que
Sócrates, que era muy hábil verbalmente, pueda desarrollar una retórica que sea contradictoria por lo menos al proceso. Por eso el proceso era un juicio cuasi político porque se acusaba en sí a Sócrates de haber sido preceptor de una parte de los llamados tiranos que habían pues desarrollado un gobierno malo y que los atenienses buscaban en cierto sentido encontrar responsables. Dentro de las acusaciones se encuentra justamente las acusaciones en virtud del amor erótico entre los hombres que se encontraría entre Sócrates y sus estudiantes. Entonces, en el término filia, no solamente está el afecto entre los miembros de la familia, sino también el amor erótico entre los hombres. También en el término filia se encuentra la camaradería o amistad entre hombres iguales. Este es un punto muy importante porque este es el nexo que se va a tejer respecto de la amistad y la política, ¿no? O sea, es decir, la amistad, la ética van a permitir pensar la comunidad como comunidad política. No se olviden que lo político se relaciona con la polis y la polis es la ciudad-estado griega. Bueno, en la ética nicomaquea la filia es una virtud social que se traduce por amabilidad hoy en día. Entonces, el término filia es un término con un campo semántico que abarca una serie de sentimientos que dependen del contexto y que lo que nosotros entendemos hoy en día por amistad es una parte, pero no es la totalidad del concepto, es una partecita, podríamos decir, de lo que filia abarca. Bueno, la amistad es para Aristóteles un bien externo asociado al principio de la autarquía, entendido como sociabilidad fundada en la autonomía. ¿Por qué como principio de la autarquía? Y esto es algo que también vamos a verlo en esta y sobre todo en la próxima lección. Eh, Porque para Aristóteles, la valoración de la amistad no necesariamente se la da por utilidad. En ese sentido, el ser humano que no necesita, que no precisa de nada, tiene amigos. Es decir, el verdadero amigo es aquel que está contigo muy por encima de que tú lo necesites o no. Lo ideal es de que si tú tienes una autonomía, una autarquía, donde claramente no necesitas de otros, veas valiosa la amistad, ¿no? Y la amistad en ese sentido es un bien necesario para alcanzar la vida plena y la felicidad, y la amistad es también un supuesto que permite fundar la reflexión sobre lo político, sobre la política, ¿sí, no? Sobre la vida común dentro de la polis. Entonces, el término filia es un término un poco más complejo de lo que generalmente nosotros entendemos, o sea, y es muy lógico. Cada palabra se resignifica en un determinado contexto. A eso se llama un campo semántico. Em, Miren, nosotros en español, en castellano, tenemos la palabra libertad, que es un campo semántico bastante amplio. En cambio, por ejemplo, los ingleses tienen como término respecto a la libertad, liberty, pero también tienen free y también tienen freedom. O sea, es decir, alguien podría decir, alguien de lengua inglesa podría decir que nosotros, los que hablamos español, el término libertad tiene un campo semántico sumamente grande que abarca el free y abarca el freedom y abarca el liberty, digámoslo así, ¿no? Es decir, las palabras se resignifican en virtud de un contexto como tal. La reflexión sobre el campo semántico de un término y la vinculación con la cultura es parte de lo que se denomina giro lingüístico, bueno, que es un tema que ustedes van a verlo con certeza más adelante en sus lecciones de filosofía del derecho, de deontología del derecho, de teoría general del derecho, es decir, es un campo donde necesariamente ingresa esta exploración respecto al campo semántico de los términos y de las palabras. Es muy útil encontrar los múltiples orígenes de las palabras, o sea, es verdaderamente útil las etimologías. ¿Por qué? Porque eso nos permite tratar de comprender el contexto en el cual está escrito un texto.
Y esa es la importancia también del traductor, por ello tanto molesto con la idea de que trabajemos con un libro de una traducción determinada, ¿no? Los italianos, por ejemplo, juegan a la idea de que el traductor es a la vez un traidor, ¿no? O que el traductor hace todo lo posible por traducir, por llevar dentro del contexto una obra que pertenecía a otro contexto. Por ello, tan importante que ustedes presten atención a los pies de página que les da justamente en este libro el traductor, que es Carlos Mejino Rodríguez. O sea, esa es la importancia por la cual siempre es necesario trabajar con una traducción, con un texto. Es todo ello hace en sí a una serie de diferencias dentro de la comprensión, sobre todo en filosofía. Pero bueno, sigamos. La amistad aristotélica, ¿qué es entonces, no? Miren, creo yo que se resume en amar antes de ser amado. O sea, es decir, es básicamente esta posibilidad de amar al otro, pero en este caso, esto convendría más al amado, ¿no? Por ello Aristóteles señala y dice que es necesario colocar a prueba o buscar un signo respecto a esto. Es decir, colocar a prueba a quién, colocar a prueba al amigo, ¿no? La amistad se configura en consecuencia directamente con lo justo y es allí donde Aristóteles va a relacionar, como veremos, la amistad con la política. Se dice que Aristóteles, esto no es algo que esté en el libro, ¿no? Pero que es muy valioso, ¿no? Se dice que Aristóteles antes de morir dijo la siguiente frase: oh amigos míos, no hay ningún amigo. Estas palabras que supuestamente dijo Aristóteles fueron señaladas por Montaigne. Montaigne tiene un libro que es además fundador de un género, es un libro llamado Ensayos, ¿no? Es fundador justamente del género llamado Ensayos. Justamente en uno de sus ensayos, Montaigne hace referencia a que Aristóteles había dicho: oh amigos míos, no hay ningún amigo. Y esta frase diferencia entre la amistad, ¿no? La amistad como reina y señora, o amigos míos, y las amistades corrientes y normales. No hay ningún amigo, porque las amistades corrientes y normales son amistades que puedan estar vinculados a lo placentero o a lo útil, que no trascienden a la amistad vinculada por la virtud. Por ello es que el verdadero amigo es aquel que tú tienes sin la necesidad de él, sin la necesidad placentera de él, sino por el solo gusto de amarlo, digámoslo así, por el solo valor que tiene el amarlo, ¿no? Entonces, en ese sentido, la pregunta, si son escasos los amigos, Aristóteles van a ver en la Ética Bohemia que nos dice, es importante que así lo sean, es importante que nuestros amigos sean pocos. ¿Por qué? Porque la verdadera amistad es una amistad que no se basa ni en la utilidad ni en el placer. Es una amistad que se basa en la virtud como tal. Pero bueno, continuemos. Condiciones de la amistad. Volvemos a la ética eudemia, ¿no? Estamos revisando justamente este capítulo, que es el capítulo séptimo, y estamos viendo justamente el punto segundo, las condiciones de la amistad. Bueno, ¿qué nos dice? Aristóteles empieza a analizar las condiciones de la amistad con una larga reflexión sobre lo placentero y lo bueno, ¿no? Una vez más, Aristóteles va por esta vía negativa y trata de encontrar justamente disquisiciones respecto a qué es la amistad, ¿no? Como tal. Concluye que hay tres formas de amistad: la motivada por la virtud, la motivada por la utilidad y la motivada por el placer. Estas tres formas de amistad serán centrales en el desarrollo del pensamiento antiguo y medieval. ¿Por qué? Porque la idea y la noción de amistad después va a ser reencontrada o retrabajada por pensadores posteriores a Aristóteles, tanto en la antigüedad como en la Edad Media. Pero todas se definen respecto de una forma primera de amistad. Aquí viene uno de los primeros puntos valiosísimos, creo yo, de esta lección. ¿Qué es esta forma primera? O sea, es decir, esta forma primera vendría a ser un principio, un arje de la amistad que nos permite reconocer los tipos de amistad que hay, ¿no? Las tres formas de amistad. Pero hay un arque, hay una forma primordial, si ustedes desean,
que vendría a ser, según Aristóteles, la elección recíproca y conforme a la virtud de los seres buenos y agradables por ellos mismos. Solamente esta amistad, la que se basa o la que refleja de mejor manera la forma primera de la amistad, solo esta amistad es estable y para estar seguros de ella, se debe poner al amigo a prueba. Eso es lo que nos dice en sí Aristóteles, ¿no? Como tal. Bueno, la reflexión que tiene Aristóteles justamente sobre las condiciones de la amistad eh, se desarrollan en nuestro libro, eh, obviamente desde la página 141 para adelante, pero de manera específica me gustaría que podamos revisar brevemente, si les parece, porque me parece que es sumamente claro e interesante estas reflexiones que hace, de la página 145 para adelante. Entonces voy a darle breves lecturas. 145 es donde empieza justamente el parágrafo 2 romano, que hace referencia a las condiciones de la amistad. Y dice, se ha de considerar pues una definición que al mismo tiempo que nos dé cuenta lo mejor posible de las opiniones sobre estas cuestiones, solucione también las dificultades y las contradicciones. Y esto será posible si las opiniones contrarias a estas se muestran bien fundamentadas, pues tal definición estará lo más de acuerdo posible con los hechos observados, ¿no? No se olviden que la metodología de Aristóteles parte de observar los hechos, ¿no? Pero ocurre que las contradicciones permanecerán si lo dicho es verdadero en un sentido y no lo es en el otro. Existe también la dificultad de si lo amado es lo placentero o lo bueno, ¿no? Y empieza con estas disquisiciones. Pues si amamos lo que apetecemos y el amor es ante todo así, pues no hay amante que no ame siempre, ¿no? Acá hace referencia a Eurípides y una obra que se llama Las Troyanas. Y el apetito es de lo placentero, entonces lo amado es lo placentero, pero si amamos lo que queremos, entonces es lo bueno, más lo placentero es distinto de lo bueno. Entonces empieza a hacer una serie de disquisiciones entre lo bueno y lo placentero, ¿no? Más adelante nos va a hablar acerca de las tres formas que existe de la amistad. Y esto se encuentra en la página 149. En la página 149, a la cuarta línea, nos dice, en efecto, esto ya se ha dicho, puesto que se ha determinado que se habla de la amistad en tres sentidos. Una se define por la virtud, la otra por lo útil y la última por lo placentero. De esta, la amistad motivada por lo útil es la de la mayoría, pues unos aman a otros por ser útiles y hasta el punto que lo son, como dice el proverbio, Glauco, un varón auxiliar es amigo en tanto luche, ¿no? O sea, es decir, me es útil. Y ya no conocen los atenienses a los megarenses, esto se refiere en sí a que Atenas tuvo un conflicto con Megara y en consecuencia Megara dejó de ser aliada de Atenas y en consecuencia los, los megarenses dejaron de ser útiles a los atenienses y por ello se dice ya no conocen los atenienses a los megarenses, mientras que la motivada por el placer, o sea, la amistad motivada por el placer es propia de los jóvenes, dice, pues tienen sensibilidad hacia él. Por eso la amistad de los jóvenes es mudable, porque al mudar los caracteres en función de la edad, cambia también lo placentero. Y la que es conforme a la virtud es propia de los mejores. Miren, entonces tenemos la amistad basada en la utilidad, la motivada en el placer, pero la motivada en la virtud, dice, y la que es conforme a la virtud es propia de los mejores hombres. Entonces, ya nos vamos acercando a que para Aristóteles la amistad verdadera es la que se basa en la virtud. Vuelvo a la lectura, estoy en las últimas 4 líneas de la página 149, que dice, resulta claro de estas consideraciones que la amistad primera, la de los buenos, es amistad y elección recíproca de los unos a los otros. En efecto, lo amado es amigo para el que ama y también el que ama es amigo, página 150, es amigo para el amado. Esta amistad solo se encuentra pues en los hombres, pues solo ellos tienen conciencia de la elección. Pero las otras formas de amistad se dan también entre las fieras, o sea, es decir, la idea de la utilidad o del placer. Y es manifiesto que en pequeña escala la utilidad existe entre las fieras domesticadas y el hombre entre unas y otras, por ejemplo, la amistad del reyezuelo con el cocodrilo que menciona Heródoto y el modo como hablan los adivinos de las concentraciones y dispersiones de las aves. También los viles pueden ser amigos entre sí, movidos por lo útil y por lo placentero. Pero algunos, ya que la amistad primera no se da entre ellos, afirman que no son amigos, ¿no? O sea, la amistad entre viles
no sería una verdadera amistad porque no se basa en esta forma primera de amistad, ¿no? Vuelvo a la lectura, dice, pero algunos, ya que la amistad primera no se da entre ellos, afirman que no son amigos, pues el vil será injusto con el vil y los que reciben injusticias no se aman entre sí. No obstante, aman, aunque no con la amistad primera, puesto que nada impide que al menos amen con las otras formas de amistad. En efecto, aunque se causan daños, se soportan unos a otros por placer mientras son incontinentes. Pero cuando se investiga con rigor, tampoco parece que los que aman por placer sean amigos unos de otros, porque no se da la amistad primera entre ellos. Pues esta es segura, mientras aquella es insegura. No obstante, esa amistad, como se ha dicho, aunque no esa, sino una derivada de ella. Por tanto, hablar de amigo solo en ese caso es forzar los hechos observados y decir necesariamente paradojas. Es imposible hablar de todas las formas de amistad según una única definición. Esto queda pues así, que la amistad primera, que es con la cual identificamos a las demás formas de amistad, es en un sentido única, estoy en la página 151, pero que en otro es como todas, no en cuando todas sean homónimas y relacionadas al azar entre sí, ni en cuanto estén bajo una sola forma, sino más bien en cuanto están en relación con una forma única, una forma primordial. O sea, más o menos como este es el modelo de amistad que después vemos aparecer con variaciones en otras formas de amistad, ¿sí? Y puesto que lo absolutamente bueno y lo absolutamente agradable son lo mismo y se dan al mismo tiempo, si algo no lo impide, y puesto que el verdadero amigo es también absolutamente el primero y tal es el que es elegible por sí mismo, es necesario que sea así, pues aquel para el que uno quiere los bienes por sí mismo es necesario que sea también elegible por sí mismo. El verdadero amigo es también absolutamente agradable. Por eso cualquier amigo parece también agradable. Pero aún hay que definir esto más, pues existe la dificultad de si lo amado es lo bueno para uno mismo o lo absolutamente bueno, y de si el acto de amar va acompañado de placer, de modo que también lo amable sea o no placentero, pues han de llevarse ambas cuestiones al mismo punto. Las cosas que no son absolutamente buenas, sino posiblemente malas, han de evitarse en todo caso, y lo que no es bueno para uno mismo, que nada tenga que ver con uno, pero esto es lo que se busca, que las cosas absolutamente buenas sean buenas de esta manera. Pues es preferible lo absolutamente bueno y para uno mismo lo bueno para uno mismo, cosas ambas que hay que armonizar. Esto hace la virtud y la política está para eso, nos dice página 152, para que se produzca esta armonía entre los que todavía no existen. O sea, es decir, es acá donde también ya vamos a empezar a ver esta relación de la amistad con la política. Entonces, vuelvo a leer estas palabras que están en su pantalla, ¿no? Aristóteles empieza a analizar las condiciones de la amistad con una larga reflexión sobre lo placentero y lo bueno, lo vimos. Concluye que hay tres formas de amistad, la motivada por la virtud, la motivada por la utilidad y la motivada por el placer, ¿sí? Va a encontrar de que la motivada por el placer y la motivada por la utilidad tienen algo de la forma primordial de la amistad, pero la amistad por la virtud vendría a ser la amistad de los mejores. Todas se definen respecto de una forma primera de amistad, y este es un punto que me parece importante, ¿no? Estas formas primeras es parte de la actividad filosófica, ¿no? Contemplar las formas primeras que dan sentido al mundo. Entonces, esta forma primera de amistad es la elección recíproca y conforme a la virtud de los seres buenos y agradables por ellos mismos. Solo esta amistad es estable y para estar seguro de ella se debe poner al amigo a prueba. La amistad motivada por lo útil es la de la mayoría, nos dice Aristóteles, y así la frase, Glauco es amigo en tanto luche. La amistad motivada por el placer es propia de los jóvenes, nos dice Aristóteles, pues tienen sensibilidad hacia el placer, por eso la amistad de los jóvenes es cambiante en función de la edad, pues en función de la edad cambia también lo placentero. La mejor amistad es la que es conforme a la virtud, ¿no? Y ahí nos decía Aristóteles, es la forma de amistad de los mejores, ¿no? Y es en sí la base de la amistad o la llamada amistad primera, o por lo menos en la amistad conforme a la virtud podemos encontrar este principio de la amistad. Ahora, las dos primeras, la amistad útil y la amistad placentera, son frágiles y están sujetas a las variaciones del carácter y las innumerables vicisitudes de la vida. No constituyen un fin por sí mismas, sino que buscan en la relación obtener algo a cambio. O sea, hay ya sea utilidad o hay placer. En cambio, la amistad virtuosa es duradera porque no se sostiene, no se fundamenta ni en el placer ni en la utilidad y se da exclusivamente entre iguales y virtuosos. O sea, la amistad
verdadera, la amistad por virtud, reconoce al otro ser humano como un otro legítimo, como un otro verdadero. No lo usa como un medio. O sea, a tu amigo no lo usas para conseguir un determinado beneficio. Tu amigo te puede ayudar a encontrar un beneficio, eso es distinto, pero usar al amigo significa reducirlo al campo de ser una cosa, ¿no? O sea, es decir, tú usas, por ejemplo, yo uso este encendedor o uso este teléfono para algo, ¿no? Entonces, en ese sentido, la utilidad puede reducir a las cosas a medios cuando las personas son fines en sí mismos. Entonces, si reconoces al otro como un otro igual, estás en el campo ético del reconocimiento de la amistad. La amistad nos coloca la valía del otro, del amigo, por sí mismo, por sí solo. No porque te da utilidad o no porque te da placer, porque cuando te deje de dar utilidad o te deje de dar placer, dejará de ser tu amigo. Entonces allí no hay una amistad. Como indica Aristóteles, estas dos primeras, la amistad útil y la amistad placentera, son frágiles y están sujetas a las variaciones del carácter y las innumerables vicisitudes de la vida. La amistad solo se encuentra en los hombres. Su base, su base es la amistad primera. No puede encontrar amistad con un animal, con un perro, pero esa amistad, según Aristóteles, es una amistad básicamente útil, es una amistad placentera en el momento en el cual otro ser humano se disponga a darle sus beneficios, pues utilidad a ese animal, es posible que ese animal deje de ser fiel a uno mismo. Pero bueno, todas estas son suposiciones de Aristóteles. En palabras de Aristóteles, la amistad primera es, en un sentido, la amistad que es única, pero que en otro es como todas. ¿Por qué es como todas? Porque esta amistad única solamente se expresa en la vida cotidiana, en las amistades reales que tenemos. Por ello, o amigos, no hay amigos, ¿no? O amigos, la amistad única, la reina, y todas las otras amistades que pues pueden irse degradando por las mismas vicisitudes de la vida. Entonces, la amistad primera es en un sentido única, pero que en otro es como todas, no en cuanto todas sean homónimas y relacionadas al azar entre sí, sino en cuanto estén bajo una sola forma, sino más bien en cuanto están en relación con una forma única, ¿no? Esta forma única es la amistad primera. El verdadero amigo es también absolutamente el primero y tal es elegible por sí mismo. De este modo, puesto que la amistad primera es conforme a la virtud, esos mismos, los amigos, según la amistad primera fundada en la virtud, serán también absolutamente buenos. Eso lo leíamos hace unos minutos. Aristóteles añade, la amistad primera es la elección recíproca de los seres buenos y agradables porque son buenos y agradables, y esta amistad es el modo de ser del cual nace tal elección. Bueno, entonces creo yo que ya se ha ido acercando Aristóteles a darnos su idea de la amistad o de la amistad verdadera y buena, ¿no? Pues sería la amistad en base a la virtud, ¿no? El amigo es amado por el amigo en cuanto amigo, no porque sea otro. La amistad es entonces estable y es ante todo fidelidad. O sea, tú que tienes amigos, amas a tu amigo porque es tu amigo, no porque te sea útil o te sea placentero, sino porque es tu amigo, lo reconoces como un otro legítimo y eso hace que la amistad sea estable y sea ante todo fidelidad. Fidelidad hace referencia a la fe, a la creencia, que tú sabes que esa persona va a estar allí. Cuando están resueltos a ser amigos, cuando las personas están dispuestas a ser, a ser amigas, a ser amigos, por prestarse mutuamente todas las pruebas de amistad, creen no que quieren ser amigos, sino que son amigos, ¿no? Es decir, el amigo no es algo que tú creas, el amigo no es algo que tú supongas, el amigo es algo que es, eso nos está diciendo acá Aristóteles. El amigo no existe sin prueba, nos dice también Aristóteles, ni tampoco es de un solo día, sino que precisa tiempo, ¿no? La amistad es algo que precisa tiempo y que se da en el tiempo. Por ello se dice que la amistad está entre las cosas estables, lo mismo que la felicidad está entre las cosas autosuficientes. El tiempo devela a la amistad útil y a la amistad placentera, porque el tiempo va a quitar el velo, va a desvelar en sí a la amistad útil y a la amistad placentera, porque con el tiempo puede ser de que ese tu amigo ya no te sea útil, entonces te darás cuenta que era una amistad por utilidad y no era una amistad virtuosa.
o ese tu amigo ya no te da placer, en consecuencia, con el tiempo también se develará, ¿no? Y es que el placer es placer justamente porque no es eterno, sino es solo temporal. Y esta es otra reflexión curiosa que está en la Ética Eudemia de Aristóteles, ¿no? El placer es valioso porque es temporal, pero lo temporal, lo circunstancial, no es lo que está al alcance de la filosofía argeo, de la filosofía primera. ¿Cómo lo explico esto? Para comprender el principio de las cosas, este principio de las cosas en la filosofía griega debe ser un principio eterno. Y en tanto el hombre es un ser finito, es un ser que no es eterno, no tiene muchas condiciones o posibilidades para ver lo eterno. En cambio, los dioses sí, los dioses sí pueden ver, podríamos decir, lo eterno. ¿Por qué? Porque ellos son eternos. En consecuencia, le prestan menos atención a lo temporal. ¿De qué manera el hombre se acerca a la contemplación de la eternidad? En el caso de la filosofía griega, a partir de la razón. Y justamente a partir de la razón vamos a poder ver o concluir que el placer es placer porque justamente no es eterno, no se configura como un principio, ¿sí? Al no configurarse como un principio, es básicamente algo, podríamos decir, que es circunstancial, ¿no? O sea, el placer no es eterno. Esa vendría a ser la idea. Bueno, la amistad verdadera, concluye Aristóteles, es la que es conforme a la virtud y motivada por el placer de la virtud. Bueno, pasemos al tercer punto o al tercer parágrafo en este recorrido que estamos haciendo. Este tercer parágrafo comienza en el caso de la Ética Eudemia en la página 159. ¿Sí? Voy a darle lectura a lo que está en la página 159, de ahí voy a lo que ustedes tienen en pantalla. Dice, tercero, estas son pues tres formas de amistad y en todas ellas la amistad se predica en cierto modo según una cierta igualdad. Pues incluso los amigos, según la virtud, son amigos entre sí sobre la base de una cierta igualdad de virtud. Otra forma de amistad diferente de ellas es la amistad en relación de superioridad, como la de un Dios hacia el hombre, pues esta es una forma distinta de amistad y en general la del gobernante y el gobernado, como es distinto también lo justo, pues es igual en proporción, pero no por el número. En esta clase se encuentra la del padre hacia el hijo y la del benefactor hacia el beneficiario, y entre estas mismas hay distintas variedades. La del padre hacia el hijo es otra que la del marido hacia su mujer, siendo esta como la del gobernante hacia el gobernado y aquella como la del benefactor hacia el beneficiario. En estas variedades de amistad, el corresponder al amor o no existe del mismo modo, pues sería ridículo si alguien reprochara a la divinidad que no corresponde al amor del mismo modo, página 160, del mismo modo que es amada. O que el gobernado reprochara al gobernante, pues es propio del gobernante ser amado, no amar o amar de otro modo. También es diferente el placer. No son uno el placer del autosuficiente causado por su propiedad o por su hijo y el del necesitado causado por lo que le suceda. Así es también respecto de los amigos por utilidad y de los amigos por placer. Unos lo son en relación de igualdad y otros en relación de superioridad. Y por eso los que piensan que están en el primer caso se hacen reproches si no son útiles y se benefician en la misma medida y lo mismo en el caso del placer. Esto es patente entre los enamorados, pues esta es la causa de que riñan muchas veces entre sí. En efecto, el amante ignora que en lo tocante al deseo no existe la misma proporción entre ellos. Por eso dijo Enico, que es un autor de una comedia antigua, Enico, un amado diría tales cosas, no un amante. Pero ellos consideran que la proporción es la misma. Bueno, ese es el tercer parágrafo del cual podemos extraer las siguientes notas, ¿no? En todas las formas de amistad se predica la igualdad o cierta igualdad. Pero otra forma de amistad diferente es la amistad en relación de superioridad, como la de los dioses hacia los hombres, la del gobernante a los gobernados, ¿no? Lo que veíamos. En este tipo de amistad corresponde al amor, eh, pero no existe de la misma manera, ¿no? O sea, en este tipo de amistad corresponder al amor no existe, ¿no? O no existe del mismo modo, esa sería, digamos, la relación. Aristóteles pone en juego una similitud con la justicia, en este caso la justicia proporcional, el amor es o debería ser proporcional, ¿no? Bueno, pasemos al parágrafo cuarto, que es el que aparece justamente entre las páginas 160
y siguientes. ¿Qué nos dice acá Aristóteles? Nos va a decir algo que me parece muy valioso. La verdadera amistad lo es en relación de igualdad. Voy un poco a la lectura, voy a leer un poquitito de la página 160 a la 161. No voy a leerlo todo por razones de tiempo, pero de la 160 a la 161 veamos algunas cosas. Parte diciendo lo siguiente: habiendo pues tres formas de amistad, como se ha dicho, conforme a la virtud, conforme a la utilidad y conforme al placer, estas se dividen a su vez en dos: las que son en relación de igualdad y las que son en relación de superioridad. Ambas efectivamente son amistades, pero amigos son los que están en relación de igualdad, pues sería ridículo que un hombre fuera amigo de un niño, aun cuando lo ame y sea amado. A veces debe amarse al que es superior, pero si éste ama, es censurado por amar a un ser indigno, pues la amistad se mide por la dignidad de los amigos y por una cierta igualdad. En efecto, en unos casos, uno es indigno de ser amado del mismo modo que ama por falta de edad, y en otros por superioridad en virtud, linaje o alguna otra cosa semejante del amado. Y siempre el que es superior juzga digno amar menos o no amar, ya sea en una amistad basada en utilidad, en el placer o conforme a la virtud. Por tanto, en los casos de pequeñas superioridades surgen naturalmente discusiones, pues a veces lo pequeño no tiene importancia, como en un peso de madera, pero sí la tiene en uno de oro. Sin embargo, lo pequeño se juzga mal, pues el bien propio parece grande por su proximidad, pero lo ajeno pequeño por su lejanía. Pero cuando hay un exceso de superioridad, las mismas partes no pretenden que se les deba corresponder al amor o que se les corresponda de la misma manera, como por ejemplo si alguien se lo pidiera a la divinidad. Queda de manifiesto, pues, que los hombres son amigos cuando están en pie de igualdad, pero que es posible que correspondan al amor sin ser amigos. Queda claro también por qué los hombres buscan más la amistad en relación de superioridad que la que es en relación de igualdad, porque así consiguen para sí al mismo tiempo ser amados y la superioridad. Por eso, el adulador es entre algunos más honrado que el amigo, pues hace parecer que ambas cosas pertenecen al que es adulado. Semejantes hombres son sobre todo los ambiciosos, ya que ser admirados se basa en una cierta superioridad. Unos nacen por naturaleza afectuosos, otros ambiciosos. Afectuoso es el que se alegra de amar más que de ser amado, y ambicioso aquel que se alegra más de ser, página 162, más de ser amado. Por tanto, el que se alegra de ser admirado y amado es amigo de la superioridad, mientras aquel cuyo placer está en amar es afectuoso. Pues es necesario amar para el que ejerce esta actividad, ya que ser amado es accidental, dado que es posible ignorar que se es amado, pero no que se ama. Y es más conforme a la amistad amar que ser amado, mientras que ser amado depende del objeto del amor. Una prueba: el amigo elegirá antes, si no fueran posibles ambas cosas, conocer que ser conocido, como hacen las mujeres en las adopciones, por ejemplo, Andrómaca de Antifonte, pues parece que querer ser conocido es motivado por uno mismo y por experimentar algún bien, pero no hacerlo, mientras que conocer está motivado por hacer un bien y por amar, y por eso alabamos a los que perseveran en amar a sus muertos, pues conocen, pero no son conocidos. Así pues, que hay varios modelos de amistad. ¿Cuántos modelos hay? Es decir, tres: que ser amado y ser correspondido en el amor son cosas diferentes, y que difieren los amigos que están en relación de igualdad y los que están en relación de superioridad, ya se ha dicho. Bueno, de ello podemos extraer estos puntos que tienen en la pantalla. Habiendo tres formas de amistad, estas se subdividen a su vez en dos: en relación de igualdad, en relación de superioridad. Ambas efectivamente son amistades, pero amigos son los que están en relación de igualdad. Amistad e igualdad: la amistad se mide por la dignidad de los amigos y por una cierta igualdad. Queda manifiesto entonces que los hombres son amigos cuando están en pie de igualdad, pero es posible que correspondan al amor sin ser amigos. Muchos buscan que se los ame en posición de superioridad, pero eso es ser admirado, y amar al superior es ser afectuoso. El quinto punto, el quinto párrafo, es el que se abre justamente en la página 162, y es justamente este que habla respecto a la amistad y la oposición, y la amistad y la semejanza. ¿Qué nos dice Aristóteles? Nos dice que lo semejante, como decíamos, se refiere a lo placentero y a lo bueno, pero también lo opuesto es amigo de lo opuesto en cuanto a lo útil. Por eso un amo precisa un esclavo y viceversa, ¿no? Es decir, el amo es el opuesto del esclavo y viceversa. Los opuestos, nos dice Aristóteles, se desean gracias a lo intermedio, ya que así surge un término medio. Los opuestos no se desean unos a otros por sí mismos, sino a lo intermedio. O sea, entre un opuesto y otro opuesto
hay un punto intermedio y es este punto intermedio el que permite la relación de opuestos. Por eso a veces los hombres se alegran con los que son diferentes. Por ejemplo, los severos se alegran con los joviales y los activos con los indolentes, pues son situados en el medio por los otros, ¿no? Entonces, en esta oposición, esta idea de justo amor. Punto sexto nos habla del amor a sí mismo. Aristóteles nos dice en este punto que uno sea amigo de sí mismo no requiere mucho examen, pues a algunos les parece que cada cual es ante todo amigo de sí mismo y usando esta vara de medir juzgan la amistad hacia los otros amigos. Se trata de una amistad por analogía, ¿no? Entonces uno es amigo de sí mismo y es en base a esta amistad y al amor que uno se tiene a sí mismo que juzga en sí la amistad hacia los otros amigos. Pero uno puede amar a otro como a sí mismo e incluso más. Estos modos de amar, sobre todo el amar más a otro que a uno mismo, están en efecto en conflicto entre sí. Amar es sufrir con el otro, es alegrarse con el otro, pero todos estos rasgos son propios del hombre bueno en su relación consigo mismo. Es en el momento en el cual el otro no solamente es un otro legítimo, sino a la vez genera un proceso de empatía tan fuerte que si tu amigo sufre, tú también sufres, si tu amigo le va muy bien, tú también, a ti también te va muy bien. Y eso te va a generar una condición que la vamos a ver más adelante, y es el hecho de que en la amistad podrás no comunicar o evitar que tu amigo sepa de tu sufrimiento para evitar el sufrimiento del amigo. Es decir, en la amistad muchas veces la persona se aislará para que el otro no sepa del mal que está viviendo. ¿Todo por qué? Porque no quiere ver al amigo sufrir por los males de uno. Bueno, uno es amigo de sí mismo en cuanto es deseable y bueno consigo mismo. Bueno, hagamos una pequeña recapitulación. Estamos a mitad justamente de esta lección y en consecuencia sería bueno hacer una recapitulación y continuar con esto la siguiente clase. Primero, hay opiniones diversas sobre la amistad. Para unos consiste en la semejanza, para otros en la oposición. Sin embargo, hemos visto que no es ni una ni otra. El término que utilizan los filósofos griegos en la Grecia antigua para referirse a la amistad es filia, que no es el equivalente exacto a lo que hoy en día se entiende por amistad, aunque nuestra concepción de la amistad es una parte de lo que los griegos denominan filia. O sea, filia, este término tiene un campo semántico con muchos más significados. Hay tres formas de amistad: la motivada por la virtud, la motivada por la utilidad y la motivada por el placer. Las dos últimas, la motivada por el placer y la motivada por la utilidad, habíamos visto de que en ciertos sentidos son mucho más débiles, ¿no? Todas estas formas de amistad se definen respecto a una forma primera, una forma primordial de amistad, que es la elección recíproca y conforme a la virtud de los seres buenos y agradables por ellos mismos. Solo esta amistad es estable y para estar seguro de ella se debe poner al amigo a prueba. Ahora, las dos primeras, la amistad útil y la amistad placentera, como decíamos, son frágiles y están sujetas a las variaciones del carácter y a las innumerables vicisitudes de la vida. No constituyen un fin por sí mismas, sino que buscan en la relación obtener algo a cambio, utilidad o placer. En cambio, la amistad virtuosa es duradera porque no se sostiene, no se fundamenta ni en el placer ni en la utilidad y se da exclusivamente entre iguales y virtuosos. El tiempo devela a la amistad útil y a la amistad placentera, y es que el placer es placer porque no es eterno, sino es temporal. Amigos son los que están en relación de igualdad. Bueno, ¿qué tiene todo esto que ver con el derecho? Como siempre decimos, la amistad verdadera es lo que ve al ser humano, como un fin en sí mismo y no como un medio. Deóntica, es decir, ve en el otro a un ser humano tan digno como uno mismo, ¿sí? Es decir, ves en el otro a un medio, esa sería la idea de que la amistad sea deóntica, no ves en el otro a un fin, esa es la idea, ¿sí? El utilitarismo, la amistad útil, y el hedonismo, la amistad placentera, no verían al ser humano como un ser digno, sino que verían al otro como un medio, como un objeto, algo para conseguir utilidad, algo para conseguir placer, como una cosa sobre la cual se puede encontrar placer, utilidad, venganza, etc. Entonces, la idea de ver al otro como un fin en sí mismo, es la idea de ver al otro como un ser humano valioso. Y esa va a ser por lo menos algo que va a estar presente en la historia del derecho. O sea, es decir,
La consideración de la persona, del sujeto de derecho, supone la idea de la igualdad. Si muy bien en la Grecia antigua no vamos a tener este proceso de construcción de igualdad porque van a haber hombres libres y esclavos, en el desarrollo del pensamiento, la conquista más grande de la etapa revolucionaria que empieza con la Revolución Inglesa, eh, y continúa con la Revolución Norteamericana y luego la Revolución Francesa, va a ser justamente la lucha por la igualdad de los seres humanos. Igualdad que va a ser compleja, porque esta igualdad va a ser primero la igualdad entre los hombres blancos europeos, van a ser muy reacios a la igualdad con el negro. Eh, Historia que va a ser compleja porque se va a luchar por la igualdad de los hombres, van a ser muy reacios con la igualdad de las mujeres, pero con el tiempo, la lucha por los derechos va a suponer la igualdad de todo ser humano. No importa el color de su piel, no importa su sexo biológico, no importa el género, la igualdad de los homosexuales, la igualdad de los travestis, la igualdad de todo ser humano en tanto ser humano, tiene que ver con este principio de igualdad que vemos aparecer en esta noción de amistad como tal. Existe también aquí una relación de la amistad con lo político, ¿no? O sea, y esto va a estar muy presente en el sentido de que la amistad entre iguales es una amistad de los seres humanos en comunidad, ¿no? Pues si la amistad es entre iguales, la comunidad política de iguales es más propensa a constituir una politeia, una democracia restringida, que es el ideal que tiene Aristóteles en otro libro que se llama La Política, y esta idea de una politeia o democracia restringida es la idea de una polis, de una ciudad-estado segura y a la vez agradable. La polis supondría la posibilidad de producir la mayor amistad posible entre iguales. Este no es otro que un paso a la ciudadanía. El estatus de ciudadanía, el hecho de que todos los seres humanos gozamos de mismos derechos, es justamente esta búsqueda de igualdad, ¿no? No se olviden que uno es ciudadano desde el momento en el cual puede participar en el espacio público, en el espacio político de la polis, ¿no? De la ciudad-estado. De ahí viene la palabra ciudadanía, de ciudad, ¿no? De nuestra participación en sí en el espacio público. La ciudadanía se refiere a la condición de igualdad de los seres humanos ante la ley, ante el ejercicio de derechos políticos. Una vez más, todas las instituciones entonces deberían estar dirigidas a resguardar esta amistad política basada en la dignidad de cada ser humano. ¿No es esto acaso la idea misma de garantismo? Esta es una pregunta que yo me hacía al final, ¿no? Como para pensar, si todos somos iguales ante la ley, si todos tenemos los mismos derechos, pues esto supone que hay una serie de principios y presunciones derivadas de esta igualdad. Un principio de legalidad, que supone que la ley es igual para todos, la ley es anterior a nuestros actos y la ley es sancionada por una autoridad legítima que nosotros hemos consentido que sea nuestra autoridad. El principio de inocencia, uno es inocente hasta que no se demuestre lo contrario, es decir, nadie podría ser condenado por la sola acusación de una persona. Esa persona es inocente, deberá construirse esa culpabilidad en un proceso, en un juicio. Eh, lo contrario sería que todos seamos culpables hasta que no demostremos lo contrario, ¿no? El principio de inocencia apunta a la dignidad del ser humano. Principio del debido proceso que significa que en toda acusación tenga el derecho a defenderme, tenga el derecho a aportar pruebas, se me considere inocente hasta que no se demuestre lo contrario, las partes estén en igualdad y en consecuencia el derecho y las garantías y los derechos fundamentales, básicamente, de cada persona se encuentran garantizados. Todo ello hace a una ciudadanía democrática, en un Estado democrático, en el cual todos los seres humanos gozamos de la misma igualdad. Entonces, ven cómo esta reflexión sobre la amistad en Aristóteles, ¡pum!, decanta en muchas cosas, una serie de cosas. Veamos brevemente esta frase de Platón, con esta a cabo, una frase de Platón que se encuentra en el Protágoras. Dice, y si quieres reflexionar, Sócrates, sobre el valor que tiene castigar a los injustos, eso mismo te hará ver que los hombres consideran que la virtud puede ser adquirida. En efecto, nadie castiga a los injustos con la atención puesta en o a causa de que cometieron injusticias, a menos que se vengue irracionalmente como una bestia. El que se pone a castigar con la razón aplica el castigo, no por la injusticia pasada, pues no conseguiría
que lo que fue dejase de ser, sino pensando en el futuro, para que ni en él ni quien ve su castigo vuelve a cometer injusticias. Y si lo hace con esta intención, es porque piensa que la virtud es enseñable, pues castiga en prevención. De esta opinión son cuantos en la vida privada o pública aplican penas. A los que se consideran injustos, los condena y castiga a todo el mundo y sobremanera a los atenienses, tus conciudadanos. De esto se deduce, lógicamente, que también los atenienses son de los que piensan que la virtud puede ser adquirida y enseñada. O sea, en resumidas cuentas, se castiga a alguien no porque se vaya a recuperar, yo qué sé, el daño que se hizo, sino se lo castiga para que los demás miren, observen y no cometan ese mismo delito. La pregunta que uno se haría es si no se está usando al cuerpo del condenado como un medio, es decir, si no se está tomando la idea de castigar a un sujeto con la idea de que los demás aprendan como una especie de medio. Todo esto nos lleva justamente a dialogar y a discutir. Por ejemplo, hay un pensador norteamericano llamado John Rawls que plantea la regla Maximin y él se pregunta con esta regla, ¿qué decisión deberían adoptar los individuos ante la escasez de recursos y la multiplicidad de concepciones de bien? O sea, ¿qué pasa cuando tengo yo que tomar decisiones respecto a cuál es la mejor manera de distribuir los escasos recursos que tengo y tengo muchas concepciones de bien? Rawls argumenta que la regla Maximin, que consiste en que lo racional no sería tratar de maximizar los posibles beneficios, sino de minimizar los riesgos y el daño que se podría hacer a cualquier ser humano, es decir, lo que no tenemos que hacer es maximizar nuestras ganancias, sino minimizar los eventuales daños. ¿Por qué? Porque ahí estás tomando al otro como un otro legítimo. Con esta regla no es posible en ningún caso una sociedad con esclavos. ¿Por qué? Porque allí estaríamos sacrificando una parte de la sociedad en pos del beneficio de otros. Tampoco sería posible una sociedad con castigos ejemplificadores, porque ahí tomaríamos a uno, lo castigaríamos y lo tomaríamos como un medio por el beneficio de los demás. O sea, lo que plantea y lo que se está colocando en discusión y que lo va a plantear Rawls también es la idea de que el otro sea un otro legítimo, alguien que no uses como un medio y que en consecuencia los derechos y garantías tiendan en sí a defenderlo. Por ello, esta relación con la idea de garantismo. Bueno, prometo profundizar un poco más en esto la siguiente clase, cuando nos toque revisar en sí la continuación de este capítulo de la ética eudemia. Muchísimas gracias por su atención. Vamos a continuar en la siguiente clase.